Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, tenerlos acá. Como muchos saben, el canal en estos momentos está bloqueado, nos censuraron, tenemos una censura de una semana que la estamos cumpliendo con nuestro castigo, y nuestro castigo fue hacer 3 programas muy interesantes con Ariel Rolfo, donde hacía una radiografía del narcotráfico en el marco internacional y en el marco nacional argentino. Resulta que en el segundo programa tuvo la mala suerte de hablar de la industria farmacéutica como algo parte de un entorno no muy agradable, digamos. Y así estamos, señores. Esta es la democracia, esta es la libertad y así estamos viviendo actualmente. Así que bienvenidos a todos aquellos que están ahí firmes como rulo de estatua, esperándonos, acompañándonos. Les agradezco de corazón que sigan compartiendo, difundiendo, dando like. El próximo lunes, si Dios quiere, ya estaremos en el canal oficial, pero ya saben todos ustedes. Si no nos encuentran en el canal Humo y Espejos, acá estaremos. Humo y Espejos Censura. Y hoy el coronel Carlos Pisolito nos trae un tema también, pero lo tratamos con mucha delicadeza, entonces la gente entiende y no tenemos problema. Vamos a hablar sobre los fierros para las Fuerzas Armadas. Desarrollar, comprar o copiar. Qué gran pregunta nos hace el coronel, que seguramente está dispuesto a respondernos. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos, que están en el chat. Ya estoy con ustedes. Mientras tanto, traigo al coronel. ¿Cómo anda, coronel? Bienvenido a Humo y Espejo Censura. Acá seguimos igual, cumpliendo como todas las semanas con el escritorio del coronel. Bueno, Ivonne, internauta, es un honor ser censurado. Yo recuerdo que los grandes autores censurados, desde Galileo Galilei hasta algunos libros más modernos, fue la antesala de la fama. Una vez que pasó la Inquisición, que se quemaron esos libros en la hoguera mediática, después resurgieron como el ave fénix. Por eso, antes de pasar al tema, quería hacer una pequeña aclaración. La otra vez hay gente que se queja de la producción, que si la voz, uno habla fuerte, el otro habla muy quedo, hubo alabanzas que comparto hacia la presentadora, la belleza. Señoras, señores, este es un canal que trasunta verdad. Eso es lo que vende. No trasunta calidad técnica. Para eso están los medios de comunicación social que gastan millones. Si usted no es una persona libre, si no es una persona indómita, y este no es un canal para usted. Si le gustan las cosas bien hechas, pero mentirosas, envenenadas, y bueno, quédese con la televisión abierta. C5N, TN, La Nación Más, está lleno. Nosotros somos algo diferente, algo distinto. Si usted nos consume, si usted nos escucha, nos puede criticar, por supuesto, lo ha dicho siempre Ivonne, pero critique con fundamento, critique cosas importantes, critique ideas. Bueno, Ivonne, no sé si con esto nos censurará algún otro más también. Esperemos que no, coronel. Comparto plenamente. Todas las críticas constructivas son buenas porque nos hacen crecer, nos hacen reflexionar, nos damos importancia al intercambio con ustedes. Lo que molesta es el reclamo por el reclamo en sí, y principalmente de aquellas personas que no hacen nada más que reclamar. Incluso, no, coronel, en la vida cotidiana, con que estar sentado ahí y reclamándole lo que sucede en la vida, no nos lleva a nada. Uno tiene que reclamar, pero hacer algo para que las cosas mejoren. Y como en los medios de comunicación que dijo el coronel, tiene toda la razón del mundo. Ahí no van a tener ningún tipo de censura. Pero eso sí, la información es unidireccional, ¿no? Le ponen la cabecita de ustedes a aquello que ellos quieren que ustedes se la crean. Nosotros acá tratamos de dar una versión más cercana a la realidad posible, ¿no? Aquella versión que ellos quieren que nosotros la creamos. Coronel, muchísimas gracias, con toda la razón del mundo, y ya estoy lista para... Ahí está. Perdón. Coronel, a la hora de hablar, claro y correcto. Es una exposición lamentablemente larga. Vamos a tener que ir rápido. Obviamente vamos a obviar muchas cosas porque si no, no terminamos.
Es decir, que no se quejen, el coronel no dijo tal cosa, se olvidó. No es que no tengo tiempo. Bueno, vamos a la primera. Perfecto. Hay una cuestión, la próxima, hay una cuestión fundamental, que es histórica. Los pueblos, que hay de distintos tipos, están los pueblos agrarios, los que se han dedicado a la agricultura, al cultivo, son pueblos sedentarios. Cada vez que se enfrentaron con fuerzas expedicionarias o nómades, fueron derrotados. Más allá que la civilización agropecuaria era una civilización superior a sus invasores. Le pasó a los egipcios cuando fueron invadidos por los hicsos, un pueblo desconocido, pero que tenía armas de bronce, tenía el arco recurvo, bueno, una serie de ventajas que obligaron a Egipto a crear eso que ven ahí, el rey Ramsés II, los carros de combate, el primer tanque de la historia en la batalla de Cádiz. Lo mismo pasó cuando llegaron los primeros conquistadores, que eran hombres que estaban munidos de una cota de malla, tenían algunos arcabuces, tenían espadas de acero y se enfrentaron con los famosos guerreros aztecas, mayas, incas, y pese a una gran superioridad numérica por parte de esos pueblos, digamos, que estaban en América, los conquistadores los derrotaron fácilmente. Esto sigue siendo verdad hasta nuestros días. Es decir, los pueblos agropecuarios que no desarrollan una industria no tienen tampoco buenas fuerzas armadas ni tienen una industria bélica. Entonces, ese es el punto de origen que lo vamos a tratar de explicar a lo largo de la historia argentina. Vamos a la próxima, Ivonne. Esto lo sabe perfectamente Marcelo. Nuestro país es una gambeta, como Messi cuando le hace el gol a Croacia, va de un lado para otro de la cancha. Nosotros hemos tenido, no significa que no haya más, yo he elegido estos porque son los más, digamos, paradigmáticos, más visibles, distintos modelos de relación de lo militar con la tecnología. Eso es lo que vamos a ver, cómo se relacionaron distintas etapas de nuestras Fuerzas Armadas con la tecnología. Bueno, obviamente las invasiones inglesas fue nuestro bautismo de fuego antes de ser independiente, la campaña libertadora, General San Martín, ese que lo ven ahí con esos bigotazos, es el ministro de guerra del presidente Roca, el ministro Ricchieri, después abajo lo tenemos al coronel Perón, 2 presidencias, después vino la Revolución Libertadora, Pedro Eugenio Aramburu, también vamos a hablar de Juan Carlos Onganía, que fue de la Revolución Libertadora, y finalmente estos 40 años de democracia, que hay un signo de interrogación, porque muy bien yo no lo entiendo. Seguramente Marcelo podrá aportar algo más. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a dar las características, pero antes de eso yo les recuerdo, lo hemos dicho siempre, lo hemos reiterado, las Fuerzas Armadas son una trilogía. Primero están los hombres, los profesionales, su conducción, eso es lo más importante, eso es insustituible y es lo más importante. Después vienen las ideas, la doctrina, lo que se escribe, lo que se estudia, lo dijimos, los grandes conductores, San Martín, Napoleón, Alejandro, todos ellos eran grandes estudios. Hay una doctrina, hay una forma de hacer las cosas. Y finalmente, lo que vamos a hablar hoy son los fierros, es decir, los sistemas de armas, la munición, la compramos, la copiamos, la fabricamos. Bueno, la Argentina fue siempre de una banda a otra. Es lo que vamos a tratar de ver ahora. La próxima, por favor, Ivonne. Como lo dijimos, ya desde el Moisés, desde la cuna, estamos hablando de 1805, 1806, 1807, este virreinato alejado, no era un virreinato pobre, no era el virreinato del Perú, que era muy poderoso, porque tenía plata, tenía oro, acá había pocas cosas, algunas vacas, algunos cueros, se fabricaban carretas, algunas cosas, pero no había gran cosa. Pero sí había un puerto que era desastroso, porque ni siquiera podían atracar los barcos, que llevaban en el barro, el transbordo de pasajeros se hacía mediante carretas. Había una milicia, ¿qué es una milicia? No es un ejército profesional, sino son personas que se juntan una vez por semana, 2 días al mes, un mes al año,
donde practican alguna cuestión militar propia de esa época, pero que no son profesionales. Bueno, acá lo importante, que estas milicias, había españoles, por supuesto, pero la más eran criollos. De hecho, cuando se produce la segunda invasión, por un tema de, digamos, resquemor o algún tipo de roce que había, los españoles son sacados de los puestos de mando y todos los puestos de mando son ocupados por criollos. De hecho, el jefe de la Legión Patricia, el Regimiento 1 Patricio, Cornelio Saavedra, con esos hombres, en 1810 va a ser la revolución y va a ser el presidente de la primera Junta de Gobierno. Así que acá tenemos el germen político y militar de la Argentina, antes de que nos llamáramos Argentina. La doctrina era, obviamente, la doctrina española, eran unas ordenanzas de un rey muy ordenancista, por dar un nombre, muy protocolar, que era Carlos III, que él dio una serie de ordenanzas, algunas, mire, serán tan buenas esas ordenanzas que algunas se siguen usando. Por ejemplo, los toques de corneta, los toques de tambor, se han mantenido hasta nuestros días en el ejército argentino. Los fierros, que, bueno, obviamente eran fusiles a chispa, había sables, había lanzas, eran de origen español, pero también había algún fierro de origen francés y también de origen inglés. Eran variopintos, es decir, no había ninguna política. Acá, digamos, la gente se armaba con lo que había, con lo que conseguía. Algunos ponían hasta sus armas particulares porque ese estado naciente no le podía dar ninguna arma. Vamos a la próxima. Es muy importante esto porque sí, la próxima, el General San Martín, prácticamente de cero, y en una provincia que no es Buenos Aires, sino en ese momento se llamaba Cuyo, básicamente San Juan, Mendoza y San Luis, desde cero va a crear un ejército. Lo va a reclutar, lo va a adiestrar y lo va a equipar. ¿Con qué doctrina? La doctrina napoleónica, que era la que estaba de moda. Él venía de haber derrotado a las tropas francesas en la batalla de Bailén, pero todo de su doctrina, digamos, estaba basado en la doctrina napoleónica. Los granaderos, los húsares, la infantería montada, la artillería de montaña, eran todos inventos que habían surgido de la mente genial de Napoleón. Los fierros seguían siendo los mismos, además, eran los mismos fierros de las invasiones inglesas. Y acá quiero hacer dos aclaraciones. La primera, que la masa de las armas que se usaron en el ejército libertador eran rezagos que se habían capturado a los ingleses. Los fusiles, los sables, las bayonetas, no se compraron. San Martín no tenía dinero para comprar armas. Entonces esas armas eran armas que habían quedado de las invasiones inglesas. Está a veces ahí en la mitología popular, había un gran fraile, Fray Luis Beltrán, que forjó cañones. Bueno, eso no es verdad. No estaba Mendoza ni la Argentina de esa época, el Virreinato del Río de la Plata, o Provincias Unidas del Río de la Plata, en condiciones de forjar cañones. Sí, lo que se hizo, vamos a ver alguna foto, se arnesaron cañones de montaña, que eran pequeños cañones a los cuales se les construyó el atalaje, se les construyó el tren de ruedas, se fabricó la munición. Eso los que vengan a Mendoza lo van a poder ver en las bóvedas de Uspallata, donde se fabricaba la pólvora, los fulminantes, los plomos. Pero acá no se fabricaron ni cañones ni fusiles, no estábamos en condiciones. Vamos a la próxima, hay alguna foto, ahí lo van a ver más detalladamente. Bueno, ahí arriba, ese es un fusil Baxter de origen inglés, que era la masa de la infantería del ejército libertario, usaba este fusil, era un fusil muy preciso, efectivo hasta los 150 metros, lanzaba una bala de plomo muy pesada, que era tremendamente mortal. Abajo ven los sables, que eran forjados en acero, había húngaros, ingleses, franceses, eran el arma predilecta de la caballería cargaba y con el sable sableaba, es decir, el sable, ustedes saben, es un arma que tiene punta y filo, se usaba el filo para cortar, se le golpeaba normalmente en el cuello al adversario y se lo trataba de degollar. Eran armas tremendas para esa época. Y a la derecha lo que ven es una recreación de un cañón de montaña que hizo el Regimiento 11, que era un pequeño cañón, pesaría 40, 50 kilos,
ahí se le ven las ruedas, su tren de ruedas, que lo llevaba una mula. Eso es lo que usó básicamente San Martín para su campaña libertadora. Estos cañones tenían muy poco alcance, de hecho formaban en la primera línea junto con la infantería porque su alcance era casi el mismo de los fusiles, 150, 200 metros, es decir, combatían todos prácticamente en una línea. Vamos a la próxima, por favor, Ivonne. Ya después, cuando la Argentina comenzaba a crecer, tenía un excedente de sus ventas agropecuarias, su comercio con la Gran Bretaña, había dinero, el presidente Roca lo va a comisionar a este señor, Ricchieri, que era un militar de origen italiano, lo va a mandar a Europa a comprar armas. Y va a comprar, todavía se usan, ya las vamos a ver, armamento básicamente alemán, Prusia, algún también armamento francés, y también va a comprar barcos, algunos de origen italiano, otros de origen inglés. Pero la doctrina era la prusiana, porque en ese momento se había dado la guerra franco-prusiana en 1870, era el ideal, era lo que estaba, digamos, en la más alta jerarquía del prestigio militar. Vamos a la próxima, que algún recuerdo nos va a traer a varios. Tan buenas eran estas armas que compró el general Ricchieri. Arriba vemos ese famosísimo fusil Mauser, modelo 1909, que hasta el día de hoy, yo tengo uno, voy a cazar con estos fusiles que tienen más de 100 años, son muy buscados, no solamente en Argentina, son buscados en el mundo, por su altísima calidad, por su precisión, por su calibre. La fábrica Mauser, que hizo trillones de fusiles para todas las guerras mundiales, se cree que este fusil, junto con el fusil turco, que es muy similar, son los dos mejores fusiles que en toda su historia fabricó esta fábrica. Ya, vuelvo a repetir, este fusil todavía se usa. Obviamente no va a la guerra, pero lo usan aquellos que van a cazar un ciervo, algunos más aventurados incluso han ido a cazar al África con estos fusiles. Son fusiles de una altísima seguridad y una altísima calidad. Abajo, muchos de ustedes lo habrán visto en las plazas, este es un cañón Krupp de 75 milímetros, también un arma que en esa época era top 10, era de las mejores que había en el mundo. Muchos le atribuyen grandes victorias de la Primera Guerra Mundial a este cañón. Era un cañón, decían, preciso como un fusil. Bueno, eso y muchas otras cosas más va a comprar Ricchieri y va a equipar a nuestras Fuerzas Armadas, que además, no está en la foto, van a adoptar el servicio militar obligatorio. Esto no es moco de pavo, no es una cosa pequeña. Su finalidad era incorporar a esa masa de inmigrantes que venían de Italia, de España, de Alemania, con varias religiones, con varios dialectos, lenguas, y los van a meter en ese crisol de razas que es el servicio militar, los van a unificar, les van a enseñar la Constitución, la higiene, y los van a incorporar a la vida nacional. Todo esto, estamos hablando de principios del siglo XX, 1890, en 1900, esa es la época que hubo una gran reforma militar porque había dinero, porque había decisión política y porque se hizo bien. Vamos a la próxima, por favor, Ivonne. Después, acá, hay otro segundo intento. Lo que hubo en el medio lo vamos a obviar, no merece ser recordado. Cuando llega el coronel Perón, 1945, a su primer presidencia, después su segunda presidencia, que va a ser interrumpida por un golpe militar, él viene con otra idea. Si bien continúa la influencia alemana, porque los alemanes, no por nazi o por esas cosas que miente y blasfema el canal History Channel, porque alemanes después de la guerra fueron a todos lados, a Estados Unidos, a Rusia, también a la Argentina. Esa doctrina era la más respetada por los militares, porque pese a que Alemania había sido derrotada en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sus realizaciones militares habían sido muy importantes, habían inventado prácticamente todo, entonces esa influencia continuó. ¿Dónde estuvo la genialidad de Perón? Él se da cuenta de que los fierros tienen que ser propios. Tiene que ser propio. Uno los tiene que fabricar. Él va a hacer tres grandes cosas.
va a ser la fundación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Balseiro, que todavía está en Bariloche. Va a crear la industria metalmecánica, donde se van a fabricar heladeras, se van a fabricar autos, se van a fabricar tanques, se van a fabricar aviones en una fábrica que todavía está, con otro nombre, la Fábrica Militar de Aviones, y va a usar científicos alemanes y franceses que habían huido de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que van a diseñar aeronaves que estaban en esos días en el top 10, estaban entre las top 5, mejor dicho, estaban entre las 5 o 6 mejores del mundo. Vamos a la próxima, así lo vemos en una fotografía. Por ejemplo, se va a diseñar un avión a reacción, había muy pocos, lo vemos arriba, el Pulky 2, diseñado por un ingeniero alemán, Kurt Tank, que se vino con su familia a Córdoba. Ahí a la izquierda vemos una vista general de la fábrica militar de aviones, que fabricaban cientos de aviones. La Fuerza de Argentina, que nace justamente en 1943, se nutre con esos aviones de entrenamiento, bombarderos, planeadores, cargueros, aviones de uso civil, aviones de uso militar, que se desarrollan ahí. También, por supuesto, se van a construir el primer tanque argentino de nombre Nahuel. No llegó a tener una gran producción, pero también se produjeron autos, se produjeron motocicletas, se produjeron tractores, se produjeron barcos. Es decir, esto fue un intento integral de hacer todo esto por nosotros. Estamos hablando hace un montón de años, 1945, 1955. He puesto al final esa fotocolor, ese avión que ustedes reconocerán que es un avión británico, Gloster Meteor, porque en algún momento Perón, que era un pragmático, al darse cuenta que el avión Pulky tenía una serie de problemas de diseño, que era difícil de solucionar, le va a comprar a los británicos una cantidad de aviones ya desarrollados, que era el Gloster Meteor. Ya lo hemos hablado en otra clase. Esto significó un enfrentamiento y una ruptura con los Estados Unidos. Es decir, después esto se va a cambiar, se va a solucionar, pero en ese momento, desde el punto de vista bélico, la Argentina o tenía material propio o compraba a un adversario, no un enemigo, un adversario de los Estados Unidos, que era Gran Bretaña. Bueno, vamos a la próxima, por favor. Ya nos vamos acercando al presente. Bueno, derrocado Perón sangrientamente, en 1955, lo va a reemplazar un gobierno militar, el más conocido de sus dirigentes, hubo varios, Pedro Eugenio Aramburu. Es un hombre que va a dar un golpe de timón de 180 grados y directamente va a colocar al país, lo va a subordinar a los Estados Unidos. Entonces la doctrina de las Fuerzas Armadas va a dejar de ser prusiana, va a dejar de tener esa impronta alemana y va a ser norteamericana. También los fierros. Estados Unidos, que había desarrollado con éxito una gran cantidad de sistemas de armas, los había fabricado por miles y algunos por millones, como el tanque Sherman, como el DC-3, como los destructores Fletcher. Claro, terminó la guerra, le sobraban, no sabía qué hacer. Entonces nos lo va a enchufar a muchos países, incluido la Argentina, en forma de rezago. Entonces la Argentina en esa época, estamos hablando de la década del 50, 60, se va a ver inundada por un material de guerra abundante, que lo vamos a ver en la próxima, por favor, Ivonne. Vamos a mostrar algunas. Tenemos ese famoso tanque Sherman, que está ahí, y vinieron por cientos. Vinieron a la derecha, esa foto color es un destructor Fletcher de origen norteamericano. Sirvieron mucho tiempo, hasta la década del 80 en nuestra marina. Los submarinos tipo Guppy, uno de ellos, el Santa Fe, va a ser hundido en el puerto de Grytviken durante la Guerra Malvinas. Es decir, llegaron hasta los años 80. Esto se compró, se recibió, no se compró, digamos, se recibió como un préstamo y un arriendo en la década del 50, del 60, y estuvieron mucho tiempo en servicio. Tanto, vamos a la próxima, que ahí vamos a explicar acá donde empiezan a surgir los problemas. En este momento, este señor, Juan Carlos Onganía, que era un gobernante de facto, se va a dar cuenta de que los norteamericanos nos estaban retaseando los repuestos,
la renovación, este material se había puesto viejo, estamos ya en el año 66, entonces él va a diseñar lo que se denominó el Plan Europa. Va a decir, no, nosotros no podemos tener material norteamericano porque nos cierran la canilla y nos quedamos colgados del pincel. Entonces, yo voy a comprar en Europa. Los europeos, que si bien no eran nuestros aliados, si uno ponía la plata, nos vendían el armamento, poniendo la plata. Y no tenían las restricciones que nos habían impuesto los norteamericanos. Entonces, en base a ese plan, vamos a la próxima, por favor, Ivonne, este general en su gobierno va a comprar, lo tenemos a la izquierda, un tanque francés, el AMX-13, un cazatanque con un cañón 105, con un sistema novedoso. A la derecha tenemos un cañón italiano, Otto Melara, de montaña, calibre 105 milímetros. Abajo tenemos el famosísimo Delta, el Mirage 3, en sus diferentes versiones, va a intervenir en la guerra de Malvinas, lo mismo el cañón Otto Melara, va a equipar al Grupo Artillería 4, Grupo Artillería 3, el AMX-13 no se llevaron tanques a Oruga, a Malvinas, pero estas fueron las armas, la masa que se habían comprado con el Plan Europa, las que fueron a Malvinas, muchas de ellas. Vamos a la próxima, por favor. Acá, pese a la cercanía, no todo el mundo lo sabe, porque esto está oculto en la historia argentina. Cuando Perón va a llegar a la Argentina en su tercer gobierno, va a venir con un montón de planes, montones, nuevos o viejos, o reediciones de planes viejos. Uno de ellos va a ser el rearme de las Fuerzas Armadas. Él venía con esa idea. En esa foto que no se ve muy bien, el que va en el centro, con gorra, es el teniente general Perón, y el que está a la derecha es el almirante Macera, de triste memoria. Bueno, él va a tener una conversación, esa es la cubierta de vuelo del portaaviones 25 de mayo, y él le va a decir a Macera, a ver, Macera, negro, le decía él, ¿qué necesitas para la Armada? Y bueno, y Macera, que no era ningún tonto, le va a elevar toda una lista de cosas que en el año 73, 74, la Argentina va a comenzar o a comprar o una variante que es compro, pero vos me das la tecnología. Es decir, compro un elemento alemán, un submarino, pero lo construimos en la Argentina. Vos me vendés un tanque alemán, pero ponemos la fábrica acá en Bulón, en la Argentina. Bueno, ese proceso, muy pocos lo saben, muy pocos se acuerdan, empezó ahí, en esa conversación, en esa foto histórica, en la cubierta de vuelos del portaaviones 25 de mayo. Vamos a la próxima, vamos a ver algunas imágenes que son muy interesantes. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una imagen reconocida, el tanque TAM, tanque argentino mediano. Se va a colocar una fábrica, TAMSE, en Bulón, provincia de Buenos Aires, es sobre la avenida Rolón. Ahí se va a fabricar no solamente este vehículo, que es un vehículo que en su momento era un vehículo de punta, con un cañón inglés, 105 milímetros. Se va a fabricar una línea, una familia, con un vehículo de combate de infantería, un vehículo portamorteros, un vehículo de cañón autopropulsado, con una torre italiana, Palmaria, 155 milímetros. La Armada se va a equipar, como nunca, se van a comprar fragatas MECO 140 y MECO 360, de origen alemán. Se van a comprar los submarinos TR-1700, ahí lo vemos a la derecha del San Juan, de triste memoria, hundido por falta de mantenimiento. El que está a la izquierda está en un astillero que se fabricó en Domecq García, es decir, la Argentina iba a comprar 7 submarinos, de los cuales 2 iban a venir armados, vinieron armados de Alemania, uno de ellos es San Juan, el otro es Santa Cruz, y los otros se iban a hacer en el país. Bueno, eso apareció el ministro Cavallo en el gobierno de Carlos Menem, dijo este es un elefante blanco y lo cerró. Pero la intención que tenía Perón, antes de morirse obviamente, era que la Argentina tuviera una fábrica de tanques, que tuviera un astillero, había muy pocos en el mundo en ese momento, que pudiera producir sus propios submarinos. Este era un submarino en ese momento
sin ser nuclear, era un submarino oceánico, pesado, muy eficiente, que también en su fábrica de aviones, esto lo voy a decir y algunos decir, no es así, es así, el Pampa, el monorreactor de entrenamiento, va a surgir de estas ideas de Perón, aunque después algunos se atribuyan que en realidad no fue Perón, sino que fue posterior. Bueno, todo eso, yo he sido testigo de estas cosas, por eso doy testimonio, también surgieron de la mente de Perón. Lamentablemente, esto también hay que hacer la crítica, la urgencia que había, porque Perón puso plazos muy rápidos, muy breves, dijo, quiero un tanque en 2 años, quiero la fábrica submarina en 2 años, y nada se hace en 2 años. Mucho menos un tanque. Los israelíes, por ejemplo, que son maestros en el diseño de tanques, su tanque Merkava les llevó 10, 15 años de desarrollo. No se desarrolla un tanque, no es un Fiat 600. Lamentablemente esa premura que impuso Perón a sus desarrollos, hicieron que estos fueran desarrollos incompletos, fueran desarrollos que tienen sus problemas. Después, si quieren, los podemos charlar con Marcelo, pero lo que yo rescato acá fue la decisión política de tener lo propio. Y si no se podía tener lo propio, se lo compraba afuera, pero con la condición de que esa tecnología se transfería al país y los primeros modelos, los primeros sistemas venían armados o listos, pero los siguientes se armaban y se fabricaban en la Argentina. De hecho, llegamos a tener la fábrica de tanques y tuvimos el astillero. Que hoy estén abandonados no es problema de la idea original de General Perón, sino de los atorrantes que vinieron después. Vamos a la próxima, por favor, Ivonne. Bueno, llegamos a la democracia, 40 años. Pongo el signo de interrogación porque ahora es una melange, es un popurrí, es un caleidoscopio. La doctrina, sí, hay una doctrina propia, con algunas influencias, media extraña. Los fierros, y es un popurrí. Son todos viejos, están todos superados, están todos casi obsoletos. Son norteamericanos, hay franceses, algunos propios. Y en términos generales se ha producido por obsolescencia, por falta de repuesto, por falta de mantenimiento, una gran pérdida de nuestras capacidades militares. Es decir, hoy estamos lejos de tener la capacidad militar que teníamos en 1982, muy lejos, porque prácticamente seguimos teniendo los mismos fierros 40 años más viejos. Es como si uno hubiera tenido un auto en 1982, por más que le haya hecho todos los cambios de aceite, lo haya llevado al mecánico, ya es un auto que no tiene ABS, no tiene control de tracción, no desarrolla una gran velocidad, no tiene aire acondicionado, porque los autos, todo evoluciona, mucho más el arte de la guerra. Bueno, yo tengo mi teoría, la conocen, esto para mí es una imposición de los que nos derrotaron en Malvinas, que es Gran Bretaña a través de los Estados Unidos. Ellos nos tienen un tremendo temor, saben que somos capaces, aún con medios insuficientes, con medios escasos, somos peligrosos, entonces ni siquiera nos quieren vender los F-16 que no le gustan a Marcelo, a mí tampoco, reventados, viejos, porque saben que somos capaces, saben que aún con una herramienta, con un palito corto, con una espada corta, los podemos herir, los podemos lastimar. Pero bueno, vamos al mensaje, a lo que yo quiero decir después de esto que ha sido prácticamente un paseo histórico. Vamos a la próxima, por favor, Ivonne. Bueno, ahí está. Antes de pasar a esa conclusión, tenemos los A4, que ya eran viejos en Malvinas, ya eran viejos hace 40 años, imagínense ahora. El Pampa, que viene también de esa época, que antes nosotros producíamos cientos de aviones al año, cientos, 3 ceros. Hoy fabricamos 3 Pampa al año, 3, 1, 2, 3, y creemos que es una gran cosa. Sí, como positivo, tenemos el INVAP, algún día haremos una clase, ha desarrollado estos radares, que son muy buenos, que se exportan, que se venden, pero son muy pocos. INVAP fabrica entre 1, 2, 3 radares por año, nosotros necesitamos 20, 40 radares, saquen ustedes la cuenta cuántos años vamos a estar. El gobierno de Macri compró y pagó con un crédito muy, muy generoso estas OPV,
Son unos barcos muy criticados por los marinos porque carecen de un armamento potente, no tienen sonar, incluso algunos dicen que no son aptas para navegar en las aguas del Atlántico Sur, pero bueno, se compraron para controlar la pesca de la milla 201. Para mí son más propias, sin desprestigiar a nadie, son más propias de un buque de prefectura que de un buque que necesita nuestra armada. Vuelvo a repetir, no están armadas, no tienen sonar, tienen un radar de corto alcance, no están blindadas, bueno, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Vamos a ir a la próxima, por favor, Ivonne. Acá vienen las características que yo le pongo, pueden haber más, pero en aras de la sencillez, yo la resumo a lo siguiente. Las personas, los hombres, los profesionales, las mujeres que integran las Fuerzas Armadas, siguen siendo lo más importante, por más fierro moderno que yo le quiera poner. Es decir, no dejo con esto de lado que el énfasis está en el ethos militar, en el adiestramiento, en el espíritu de cuerpo, en las actividades físicas e intelectuales. Eso es muy importante. Lo segundo, hay que desarrollar una doctrina propia. Tenemos un país muy extraño, una gran extensión, con poca población, con poca infraestructura, que no se compadece con ningún teatro de operaciones, ni siquiera lo que le está sucediendo hoy en Ucrania y Rusia, o lo que puede haber sucedido en cualquier otra parte del mundo. Tenemos que hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra creatividad y, como hizo San Martín, adaptar tal vez algunos conceptos, pero a lo nuestro, porque tenemos una realidad muy particular. Vamos a los fierros, que es el tema de hoy. Obviamente, lo ideal, lo más mejor, mal dicho, sería desarrollar lo propio, tener todo propio, de cero, desde el tablero de dibujo hasta la línea de producción. No siempre se puede, pero a veces se puede. Entonces, desarrollar lo propio, eso es la gran experiencia que nos está dejando la guerra de Ucrania, desarrollar lo propio. Lo segundo, que ya lo probamos amargamente en Malvinas, buscar proveedores independientes. Hoy Gran Bretaña, Estados Unidos, algún otro más, no puede ser proveedor de la Argentina porque no son independientes y le ponen el veto, uno compra el armamento y después no tiene cómo repararlo. Una cosa que sabe poca gente, pero que es muy importante, hoy hay muchísimas cosas de uso dual. Por ejemplo, yo tengo que inventar un Jeep cuando tengo una Toyota Hilux. No. Si la Toyota Hilux, con algunas pequeñas modificaciones, me puede servir como Jeep. Entonces, no tengo que inventar la rueda está inventada. Así pasa con equipos de comunicaciones, pasa con drones, pasa con un montón de cosas. Yo lo puedo comprar en el mercado civil, libre, más barato. Ahí lo estamos viendo, el uso de camionetas en muchos conflictos del mundo, el uso de drones, el uso de walkie-talkie, handy-talkie. Eso se puede comprar. Hay elementos que ya vienen endurecidos, que toleran el maltrato que le dan los militares a las cosas y funcionan. Y ya lo dije, hay que buscar la transferencia tecnológica. Por ejemplo, si yo compro en China o en Rusia, o a la India o a Pakistán, un avión o un vehículo blindado, le digo, está bien, yo te lo compro, pero me instalás una fábrica acá en la Argentina. Eso a veces se puede, a veces no, pero eso sería una desiderata, sería una cuestión que le agregaría valor y que tendería al número uno, que es desarrollar lo propio. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a cerrar con lo próximo. Por favor, Ivonne, la próxima. Ahí está. Dos imágenes de dos momentos de la República Argentina. Arriba, para el que no lo reconozca, tenemos la nariz, digamos, debajo de la carlinga de la cabina de un superetendard, que era un avión moderno para su época, donde tiene la kill marks, es decir, tienen las marcas del hundimiento del destructor Sheffield y del Atlantic Conveyor. No se olviden, acá había una docena de aviones y 5 misiles Exos, es 5. Imagínense si hubiéramos tenido
10 misiles, 15 misiles, 20 misiles, hubiéramos ganado la guerra, así de simple. Es decir, que la Argentina en 1982 tenía un sistema de armas moderno, que era este avión francés, de la fábrica, la misma fábrica que hace los Mirage, Marcel Dassault, con un armamento que era tan nuevo que no había sido probado en combate, pero solamente teníamos 5, es decir, no logramos la sorpresa técnica que hablamos de otra clase. Y a la derecha, es una foto para la vergüenza, es el mismo avión modernizado, Super Tendar Modernisé, que fueron comprados a precio de ganga por el gobierno de Macri, pero que hoy no pueden volar, porque los componentes, algunos son de origen británico, que necesita este avión para volar, no están disponibles. Entonces este avión ya lleva casi 4 años sin volar, siendo que es un avión viejo, es un avión que fue diseñado en la década del 80, estamos en el 2023. Entonces estas dos fotos marcan la inconsistencia de la defensa argentina. En un caso teníamos algo moderno, teníamos un arma novedosa, pero en cantidad insuficiente. Y en el otro caso, con un lapso de 40 años, tenemos el mismo avión que ni siquiera lo podemos... es decir, el avión este obviamente lo han desembalado, lo han limpiado, lo han reparado, puede prender en marcha los motores, pero no puede despegar, bueno, tiene los cartuchos para el asiento eyectable de los pilotos, entonces no puede volar. Entonces, bueno, mantengamos esas imágenes en la retina que justamente marcan dos errores diferentes pero simétricos. Vamos a la gran conclusión, la última, que esto es una frase de Perón, que es una frase del año 67, que tiene sus años, que se aplica perfectamente hoy, sacando algunos números. Dice acá, si no nos industrializamos el país en esta circunstancia, 15 millones de habitantes tendrían que vivir a expensas de la producción agropecuaria, mientras 5 millones útiles, por falta de trabajo, tendrían que pulular ociosos en las ciudades y pueblos. Bueno, la Argentina es un país bendecido por sus condiciones agropecuarias. Podríamos vivir del campo, todos los argentinos, si lo administráramos bien. Pero tendríamos, no lo menciona Perón, tendríamos dos problemas. El primer problema, tendríamos una gran cantidad, hoy somos 45 millones, muchos más, millones ociosos, porque no habría trabajo en el campo para todos, mucho más ahora que el campo sea mecanizado. Y yo le agrego otra condición, igual que los egipcios, igual que los aztecas, seríamos vulnerables a la invasión de un Estado o de un pueblo o de una fuerza expedicionaria que tuviera detrás un soporte industrial. Entonces la Argentina sí o sí tiene que industrializarse, tiene que desarrollar. Aún, esto lo ha explicado Marcelo Gullo en su libro Insubordinación Fundante, en eso yo adhiero a sus ideas, Gran Bretaña no nació sabiendo, Japón tampoco. Él da un ejemplo, por ejemplo, usted no se acuerda porque eran muy jóvenes, yo sí, los primeros ciclomotores Honda, que eran de 50 centímetros cúbicos, los primeros autos Honda, estamos hablando de la década del 50, del 60, no los compraba nadie, eran una basura, uno los comparaba con un Ford, con un Chevrolet, pero miren lo que es hoy una Toyota, la mejor camioneta, la Hilux. ¿Por qué? Porque ellos perseveraron, empezaron de abajo con productos de mala calidad, generalmente eran copias de otros modelos que se fabricaban en Alemania, que se fabricaban en Estados Unidos. Es lo que hoy está haciendo, por ejemplo, Corea del Sur. Ya Japón ha logrado la excelencia. Sabemos que sus productos son de primera, sus autos son entre los mejores del mundo. Bueno, ahora tenemos la duda sobre los productos coreanos. Bueno, están siguiendo lo mismo los productos chinos. Antes, ¿quién compraba una bicicleta china? Nadie. Bueno, ahora están entre las mejores del mundo. Lo mismo los aviones, lo mismo los telémetros láser y tantas cosas, las computadoras, tantas cosas que podríamos mencionar. Entonces, mantengamos la imagen que le dije en la retina, como teniendo algo bueno pero poco no alcanza, y después no teniendo, que es el caso actual, mucho menos. Entonces la Argentina tiene una deuda consigo mismo, especialmente su clase política, en estos 40 años, tiene que salir de este marasmo, tiene que salir de esta encrucijada, porque si no, la vamos a pasar muy mal. Bueno, Ivonne, Marcelo, muchas gracias, no tengo nada más.
Muy, muy bueno, coronel. La verdad, muy interesante. Ahí Marcelo ya me estaba diciendo, tengo varias preguntas al coronel, así que vamos a aprovechar para que las puedas hacer. Nos queda 15, 20 minutitos, Marcelo, de un intercambio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, coronel? Hay un millón de preguntas para hacerle sobre este tema. No voy a redondear y no voy a perder tiempo, así que lo primero que voy a preguntar es, siempre chocamos con la misma piedra, ¿no? Perón en su tercera presidencia decía que teníamos el problema del real, o sea, parecería que siempre lo tenemos y cada vez estamos más abajo. En esta combinación de fabricar lo propio, usar tecnologías de uso civil, que como decía son mucho más baratas, pues se produce a otra escala, entonces se tienen muchísimos mejores precios, y adaptarlo y comprar lo que no podemos fabricar o buscar transferencia de tecnología y todo lo que decía. Yo me estaba pensando, digo, si no deberíamos observar el modelo de desarrollo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de Irán. Porque Irán estuvo bloqueado y ha desarrollado todo con muy poco dinero. Nosotros por ahí copiar o buscar modelos de países ricos o que no han tenido problemas o que ya tenían un desarrollo muy alto sería un poco difícil. Pero en el caso de Irán parecería como que, bueno, tenía una situación más parecida a la nuestra con todos los bloqueos y vieron oportunidades, podríamos decir, como estos drones Shahed, que se ríen, que dicen que usaron un motor derivado de un ciclomotor, no sé si es cierto o no, o era de otra cosa, pero bueno, han usado elementos muy baratos. De alguna manera podíamos podrían servir como una inspiración para ver cómo los tipos solucionaron estos problemas de los bloqueos, del aislamiento y de la falta de plata para desarrollar algo. O sea, no copiarlo de ellos, pero sí observar cómo se hicieron para desarrollarlo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo más cercano y más fácil. Te voy a poner Brasil. A mí me tocó, yo era teniente, integrar las tripulaciones. El TAM ya había sido fabricado y nos tocaba a nosotros probarlo, venderlo. Nos encontramos con miles de problemas técnicos. Por ejemplo, el TAM es un desarrollo, ya lo expliqué, que se hizo en 2 años, una locura. Tenía un motor MTU complejísimo, 1000 caballos de fuerza, 10, 15 sistemas de lubricación diferentes, algunos con calidad aeronáutica. Era complejísimo. No estaba a nuestra altura. No está hoy a nuestra altura. Yo lo he explicado varias veces. Si a mí me regalan una Q7, un Audi, un BMW M5, va a andar bien hasta que tenga el primer defecto, el primer service. Brasil, vos fíjate cuál es la filosofía de diseño. Brasil, que no tenía nada, vino a la Argentina, estoy hablando de los años 70, 80, copió nuestra organización de la fábrica TAMSE, copió la organización de nuestra fábrica militar de aviones, pero en vez de buscar un producto de alta excelencia, como el caso del TAM o el Pampa, buscó hacer cosas sencillas. Y acá el gran lema es, lo sencillo promete éxito. Hoy Embraer, de eso se trata, es el exportador número 1 de aviones de cabotaje. Es decir, tuvo éxito. No se fue a competir con la Boeing, que es lo que quería hacer la Argentina. Se fue a competir en un nicho que estaba semivacío de los aviones de 40, 100 pasajeros para hacer 700, 800 kilómetros y ganó, porque apuntó a lo sencillo. Lo mismo. Hoy la Argentina está a ver si lo compra, hay una interdicción de Alemania, el famoso vehículo guaraní, que es un vehículo que los brasileños le copian a los italianos, que se llama Centauro, que es un vehículo 4x4, le sacan un eje, lo hacen más barato, le ponen un motor Iveco y le ponen una caja Iveco. Tan sencillo que la Argentina, en Córdoba, que hay una fábrica Iveco, hacen los motores y las cajas. Entonces yo, en vez de hacer un blindado ultra sofisticado, como es el TAM, con capacidad QVN, badeo de no sé cuánto, última tecnología, le compro a Brasil un vehículo donde el motor y la caja de cambio se hacen en Córdoba. Bueno, yo creo que ahí va el camino. Es decir, no apuntar a la alta tecnología
porque no tenemos la plata, no tenemos el tiempo, pero sí podemos tener materiales de una segunda generación. Lo mismo, mira, en su momento, ahora no, hicieron los españoles. En la industria de defensa española, que nosotros hemos copiado y comprado muchas cosas, en algún momento se dedicó a hacer una segunda línea. Bueno, hoy vos vas a un supermercado o vas a una casa electrodoméstico y tenés un lavarropa de primera línea y tenés un lavarropa de segunda línea. Tal vez lo que cambian son los cromados y el programa de lavado del de segunda línea es exactamente igual al de primera línea. Bueno, lo mismo pasa con los armas. Hay armas que salen la mitad. Vamos a un tema concreto. Por ejemplo, Brasil compra el utilaje Beretta, que Beretta es como decir Mercedes-Benz o Rolls-Royce en armas, compra el utilaje Beretta y hace la Taurus en Brasil. Bueno, le sale brillante. Yo tengo es una pistola excepcional. ¿Cuál es la diferencia? Vale la mitad. Es lo mismo, si vos te compras en este momento, por ejemplo, un Toyota Corolla, tiene las mismas prestaciones que un BMW o que un Mercedes-Benz. Ahora, vale la mitad. Claro, si yo llego a una fiesta y me ven bajar de un BMW, y es diferente la sensación de las chicas que están en la fiesta. Pero si yo estoy en la ruta y lo quiero poner a 220 kilómetros, y tal vez el Toyota camina mejor que el Mercedes-Benz, bueno, con las armas pasa lo mismo. Países como el nuestro, Brasil, Argentina, es más, nos tenemos que asociar, ya hablamos del submarino, ahora hay que asociarse con los vehículos blindados, hay que asociarse con los aviones, hay que asociarse, no para hacer un F-22 Raptor, no nos da el cuero, pero sí podemos hacer un avión competitivo que le meta miedo, porque tampoco, a ver, con esto termino, Marcelo. Esos materiales que son de boutique, como el F-22, el F-35, todas cosas que vos conocés muy bien, no están teniendo hoy un gran rendimiento. Porque, según tengo entendido, vuelan 1 hora y tienen 22 horas de mantenimiento. Bueno, la Argentina ni Brasil tienen en sus arcas esa posibilidad. Es lo mismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a mí me regalan una Q7, la tengo que vender. ¿Qué me tengo que comprar? Y me tengo que comprar una Toyota Hilux, preferentemente hecha en Brasil, hecha en México o hecha en la Argentina. Irán, no conozco tanto, por eso, pero debe ser... Los iraníes tienen otros recursos. Los iraníes están en otra parte del mundo, son tremendamente millonarios porque están sentados arriba de una burbuja de petróleo, están en un lugar estratégico y son aliados directos de Moscú. Tienen otras... digamos, otra herramienta que nosotros no tenemos, pero yo creo que con Brasil, espalda con espalda, podemos hacer muchas cosas y muy buenas, no solamente para nosotros, para venderlas, Marcelo. Brasil acaba de tropezar también de vuelta con la misma piedra que nosotros. Estos vehículos guaraní creo que se habían vendido a Filipinas. Y bueno, la operación terminó fracasando porque se opuso a Alemania, porque no sé qué componente era de origen alemán, y Alemania simplemente no autorizó la venta. Ese es el mismo problema que tenemos nosotros. Nosotros lo tenemos básicamente con los británicos recurrentemente, que lo que hablaba de la Super Etendard, que no tiene se llama cartuchos sectores porque son británicos y precisamente no nos autorizan la compra. Esto... es una señal, deberíamos, no deberíamos, porque ya sabemos que lo debemos hacer. ¿Cómo deberíamos empezar a tratar de avanzar en esto, en coordinar estas políticas? Bueno, lo del submarino nuclear, estamos hablando de algo realmente grande, poderoso y con un eco geopolítico importante. Pero el tema de ir con pequeñas cosas y desarrollándolas y tener esta filosofía de practicidad, que un poco yo creo que también esa cosa argentina siempre de ser los mejores del mundo nos lleva a, bueno, si nosotros vamos a hacer un tanque, vamos a hacer el más sofisticado y el mejor, y después terminamos a mitad de camino sin poder lograr el efecto que los brasileños, con una idea más de practicidad, sí consiguen. ¿Cómo podemos trabajar para convencer a quienes toman las decisiones de que el camino es ese y no comprar F-16 de 50 años? Bueno, ahora nos enteramos que vamos a traer los P3 Orion, que también deben tener unas cuantas décadas en el lomo y seguramente
siempre repetimos la historia de comprar cosas obsoletas en vez de tratar de desarrollar cosas propias, por ahí comprar menor cantidad o comprar algo puntualmente que se adapte a nuestras necesidades y bueno, y después ir de a poco escalando hasta llegar a desarrollar algo propio de un nivel tal vez más alto. Sí, Marcelo, obviamente acá lo que falta es la decisión política. Así como lo explicamos en la exposición, Perón llegó al país con la clara idea de desarrollar sistemas de armas para las tres fuerzas, para la Armada, que se concretó, para el Ejército, que se concretó, la Fuerza Aérea se concretó después, pero venía con una idea estratégica. Bueno, acá es lo que hay que hacer, acá está todo disponible. Si eso lo pudimos hacer hace 40 años, con mucha más razón hoy. Es más, Brasil hoy tiene muchos proyectos interesantes. Por ejemplo, vos lo acabas de mencionar, el vehículo guaraní. La Argentina está que compra, no compra, los alemanes, el motor Iveco. Bueno, eso hay que comprarlo. El tema del avión de transporte a turbina, el C-35 creo que se llama, hay que comprarlo. No hay que seguir comprando Hércules usados a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Hay que comprarle a los brasileños. Y nosotros, en algún momento, le venderemos algo que producimos. Es decir, lo que ha hecho la industria automotriz, que hoy prácticamente todos los autos que nosotros usamos, los argentinos, están hechos, por darle un nombre, en el Mercosur, básicamente Brasil y Argentina. Entonces, ese modelo industrial hay que trasladarlo a las Fuerzas Armadas. Lo mismo, y no hemos hablado, pero es tremendamente importante, mucho más sencillo, pero, ¿sabes? El tema de la munición. Hoy, sabemos que el ejército ucraniano, entre los graves problemas que tiene, se está quedando sin munición. ¿Por qué? Porque necesita 50.000 tiros de artillería por día. Reitero, 50.000 tiros de artillería por día. Hay que fabricarlos. La Argentina tiene niveles mínimos de munición. Estimo que Brasil también. Bueno, hay que reinstalar, no es empezar de cero, porque la Argentina supo tener fábricas de municiones, ya sea para armas portátiles, o para sus cañones, o para sus tanques, incluso fabricaba sus bombas de aviación. Hay que reinstalar la industria bélica, más allá de cualquier pacifismo absurdo. Yo les recuerdo a los pacifistas que un país como Suiza, que hace 400 años que es neutral, tiene las mejores fábricas de armamento del mundo, y los vende sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces nosotros que tenemos una tremenda extensión, lo mismo que Brasil, que no nos venden o nos venden caro, que tenemos la materia prima. La Argentina, por ejemplo, me lo decía un ingeniero militar, dispone de un algodón, de una fibra excelente, que permitiría producir pólvoras, las pólvoras hoy se hacen con algodón, de una altísima calidad. Y eso es tremendamente exportable. Por ejemplo, hay países que viven gastando munición. Israel, Irán, Ucrania, Rusia, los Estados Unidos. No solamente munición para la guerra, el tiro como actividad deportiva es una actividad que mueve billones de dólares. Bueno, si yo voy ahora a una armería, puedo comprar pocas cosas, porque no hablamos de una caja de Winchester o Remington, vale fortuna. Tengo en la otra fila de la estantería la munición MagTech, que es brasileña, que vale la mitad. Bueno, yo compro la brasileña, obviamente, pero no puedo comprar la Remington o la Winchester. Entonces la Argentina, que alguna vez estuvo en ese mercado, compitió, tiene que volver, no solamente al de la guerra, sino al de las armas pequeñas, al tiro, a la caza mayor, a la caza menor. Todo eso son puestos de trabajo, son exportaciones que van a dejar dinero contante y sonante. Es decir, acá hay que desprenderse de esos falsos pacifismos. Es más, yo reitero, esto ya se hizo, no hay que innovar, ya se hizo en el pasado, Marcelo, y tenemos la suerte, después de tantos años de envidia, de resquemor, de competencia entre Argentina y Brasil, que hoy podemos decir, pongámonos espalda con espalda. Si a vos no te dejan vender el guaraní los alemanes y yo te lo quiero comprar, bueno, ese componente, desarrollémoslo. Ahí veía
dicen que los cartuchos, todo se puede fabricar. Ahora, es un tema de escala. Si yo hago cartuchos para 5.000 asientos eyectables, y tiene un precio. Ahora, si yo hago cartuchos para 5 asientos eyectables, y tiene otro precio. Porque acá hay una matricería, hay un diseño, hay un software que solamente es rentable cuando yo lo produzco a escala. Yo no puedo producir 500 camionetas, no puedo producir ni siquiera 5.000 camionetas, tengo que producir 50.000. En lo posible 5 millones de camionetas. ¿Por qué es así? ¿Por qué los japoneses todos los años sacan un modelo nuevo, lo mejoran? Porque producen cientos de miles. Entonces pueden innovar, pueden contratar más ingenieros, comprar software de inteligencia artificial, hacer pruebas. Entonces, todos, a ver, yo vi en fabricaciones militares fabricar los proyectiles de 155, que en su momento se vendieron a Irán, estaba en guerra con Irak, los hacían en un garaje a mano, así, con una lima, y después con una pava caliente le llenaban el explosivo. Bueno, no se puede. Hay que llegar a un nivel, a una escala industrial. Una escala industrial implica líneas de montaje, talleres de diseño, ingenieros, y una cosa que ha fallado, y con esto termino, que ha fallado mucho la Argentina, y un poco menos, pero también ha fallado, es el control de calidad. A mí me hacían saltar con un paracaídas argentino, hecho en la Argentina, Paracord. Se abría 40 metros más bajo que el coreano. Yo no quería saltar. Me decían, teniente, usted es un cobarde. Un gordo, gordo, ponete vos el paracaídas y saltá 40 metros más abajo. Es decir, yo le puedo decir a un piloto de un superetendar que se juega la vida, que va a 700, 800 nudos, mira, no pude hacer la prueba del cartucho, pero confía, hermano. No, eso es poco serio. Es decir, la guerra es un negocio donde uno se juega la vida. Además, si yo tengo de pelear con el enemigo, tengo que pelear con mi equipo, con mi propio equipo es mi enemigo, porque el traje de lluvia le entra el agua, porque el submarino se hunde, o porque el avión no tiene los cartuchos que pide el fabricante. Y no, hermano, no me pida, porque eso ya no es heroico, eso es estúpido. Es decir, no sé si con esto... Queda clarísimo. Coronel, millones de preguntas, pero... Dice, no es se fabrique, no, hermano, no es que se fabrique, punto. No es, lo dijo San Martín, no es soplar y hacer botella. Es toda una... Mira, un ejemplo muy sencillo para que Javier Fosa Robecki me entienda. Uno de los problemas que tenía ese paracaídas, que se hacía en Córdoba, que era una copia exacta del paracaídas MS-1 coreano, de Corea del Sur, eran los broches, un broche, que era donde uno se ajustaba el arnés. Me cansé de recorrer matricerías. Me decían, no, esto yo no lo puedo hacer, porque es una matricería de un nivel de calidad que no existe en la Argentina. Ahora, ¿qué pasaba con ese broche? Una boludez. A vos se te zafaba ese broche y el paracaídas de emergencia te daba un golpe en la mandíbula, mucha gente caía desmayada al piso. Entonces, no es soplar y hacer botella, es decir, hay que tener tecnología y la tecnología cuesta dinero, hay que pagarla. Es decir, con esto termino, si yo quiero ver la película, tengo que ir al cine y para que me dejen entrar tengo que pagar la entrada. Es así. Yo creo que eso queda bastante claro. Hoy en la guerra realmente entre Estados Unidos y Rusia, o sea, la OTAN contra el otro bloque oriental, podríamos decirle, se está jugando en eso. Creo que Rusia ha planteado el terreno, o sea, sabía que la guerra se iba a definir en la capacidad de producción, en la capacidad de industrialización, y las capacidades son las que terminan hoy ahogando a Occidente, que pensó que no iba a conseguir Rusia. O sea, creo que esto es o sea, hay que dejar cierto romanticismo de lado y ser también un poco más efectivos en esto. Coronel, una cosita más, hablando de todo un poco, ¿no? Tenemos muchas tecnologías que hoy son nuevas, son disruptivas, creo que algunas son ya el equivalente, por ejemplo, a introducir la pólvora en la guerra, o sea, esas cosas que por ahí todavía le van a faltar encajarse, pero que
cambia profundamente la estrategia. Y a veces quedar tan retrasado tiene algunas ventajas, diría la sensación. Los europeos, como se atrasaron tanto y no pudieron seguirle el ritmo a norteamericanos y rusos con los caza de quinta generaciones, quisieron pegar un salto y hacer un caza de Tempest, por ejemplo, cazas de sexta generación, para ahorrarse el desarrollo de la quinta, lo cual parece un absurdo, y bueno, obviamente no lo van a poder hacer, es más propaganda que otra cosa. Pero la idea esa de decir, bueno, ok, por ejemplo, ¿para qué vamos a desarrollar un acorazado si el acorazado ya hace décadas que no tiene sentido desarrollarlo por los nuevos equipos militares? Bueno, aplicando esta lógica, ¿cuáles son las áreas que Argentina debería apuntar a desarrollar? Teniendo los pies en la tierra, no digamos vamos a hacer misiles balísticos intercontinentales y planeadores hipersónicos porque no podemos. ¿Qué podemos desarrollar aprovechando el cambio de guerras como ese, por ejemplo, el tema de los drones, que son, en general, por lo menos hay líneas que son baratas, que se puede conseguir escalas, que uno podría asociarse con Brasil? ¿Cuáles son las áreas que uno debería enfocarse para tener una ventaja cualitativa propia y, bueno, después seguir complementando, bueno, comprando lo que se necesite? Sí, Marcelo, mira, yo tal vez tengo un pensamiento divergente. Lo que yo estoy viendo de esta guerra se parece más a la Segunda Guerra Mundial que a la guerra del siglo XXI. Porque tanto los ucranianos como los rusos dicen, yo quiero tanques. Habían dicho, el tanque está superado, no existe más, viene el plato volador. No. ¿Qué es lo que necesita la Argentina y que no hemos hablado, y aprovecho para hacerlo? Elementos logísticos. Aunque parezca mentira, nuestros elementos de combate en Malvinas eran bastante buenos, pese a su antigüedad, estaban más o menos, no teníamos el FAL, ellos tenían un fusil similar, teníamos las ametralladoras, los helicópteros. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? El gadget, es decir, el visor nocturno, el visor termográfico, el GPS, y también algo que nosotros descubrimos, por ejemplo, la ración de combate. Porque, a ver, en la guerra hay que comer. No se puede distribuir con la morocha el guiso caliente, porque no se puede. Hay que tener una ración de combate. Que hoy hay raciones de combate que se calientan con la orina, perdón de la audiencia, o que se calientan tirando una soguita y una mezcla me la calienta. O hay raciones que son como las de los astronautas, que son un cubito Norsuiza. Hay la ropa es fundamental. Por ejemplo, hay tecnología, gracias a Dios está en San Juan, la empresa Ansilta, el famoso Gore-Tex, lo sabe cualquier montañista, que es una tela de cebolla que no pesa nada, pero es el único elemento impermeable, y cualquiera que ha estado mojado, no un par de horas, que ha estado mojado un par de días, sabe lo importante que es no mojarse. Bueno, eso que está incluso disponible a nivel deportivo, el Gore-Tex, las raciones, el arroz ese que a veces, no digo que Ivonne no lo hagas, yo lo hago cuando me quedo solo en mi casa, compro ese arroz en 3 pasos, viste que lo tirás a la olla y... Pero esa comida que está hoy en los supermercados, la tiene que tener el soldado en la mochila. El visor nocturno, hoy yo puedo comprar en Mercado Libre un visor nocturno. No me lo compro porque valen, no me lo puedo comprar por un tema económico, pero está disponible. Seguramente no será el de última generación, pero me lo puedo comprar. Un Handy Toki. Es decir, la Argentina tiene una industria textil de primera. Bueno, fabriquemos uniformes, fabriquemos borceguíes, fabriquemos raciones de combate, visores nocturnos. El armamento también. Pero no nos olvidemos, porque a veces nosotros tuvimos en Malvinas un ejército que tenía un buen armamento, pero tenía una pésima logística. Entonces tuvimos soldados que no los puso fuera de combate el inglés, los puso fuera de combate el pie de trinchera, porque tenía esas medias de algodón que usaba Matusalén, cuando hoy hay medias de Gore-Tex, que yo puedo estar con que usan los pescadores, por ejemplo, van ahí al delta del Paraná y se meten el agua hasta la cintura y no le entra una gota de agua. Bueno, todo eso está disponible, pero
Eso exige una mente como la que tuvo San Martín. Fue tan genial San Martín que él le diseñó una ración de combate. No hemos hablado de esto. Atravesaron los Andes, 14 días en la montaña, no podían prender un fuego porque lo veían los españoles. Entonces, ¿qué llevaban? Llevaban charqui, carne secada al sol. La comían, llevaban tabaco, llevaban ginebra. Ya San Martín previó eso hace 200 años. Bueno, hoy las Fuerzas Armadas, así como tenemos que repensar este país, se tienen que repensar a sí mismas, refundarse de nuevo. ¿Por qué? Lo estamos viendo, no sabemos qué nos depara el destino, Marcelo y Ivonne. Sí, yo con esto que estaba diciendo, Y con eso terminamos. sí, yo veo que de alguna manera, claro, a todos nos deslumbran las armas de altísima tecnología, de última generación, pero la guerra es mucho más que eso. Y creo que ahí es donde está la experiencia de combate que brinda precisamente lecciones. Por algo, los ejércitos a veces necesitan esa dinámica del enfrentamiento real, y que eso después le da ventajas comparativas contra aquellos que nunca han combatido. Y esa experiencia de combate, por ejemplo, que ahora se venía diciendo, hoy que Rusia va recuperando, le es mucho más útil, y que eso, por ejemplo, es una de las cosas que dice que es una de las falencias que va a tener China. No tiene esta praxis de combate constante que tiene Rusia en Ucrania, y que detecta todos los problemas logísticos y todos los problemas que a veces nos parecen tontos, y sobre todo a quienes son civiles, nos parece, bueno, esto es una cosa secundaria, nos vamos a preocupar estamos haciendo algo heroico. ¿Qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la calefacción? Pero la realidad es que cuando se está combatiendo todo eso es clave y fundamental, porque aparte lo dicen todos los militares que realmente han tenido esa experiencia. No es un tema que se le ocurre solo a ustedes, es una cosa básica que a veces creo que produce esa diferencia. Una última pregunta, porque ya Ivonne ya me ha dicho que se nos acabó el tiempo, que tiene que ver con el tema que en algún momento mencionó sobre la cesión de tecnología, y bueno, como Argentina, bueno, en su momento con los submarinos, había logrado tener astilleros que recibían esa capacidad, y que la verdad, si hubiese habido una decisión política, podríamos estar fabricando nuestros propios submarinos seguramente. Cuando Rusia ofrece, lo que trascendió fueron los MiG-35, pero nosotros hablamos con Leokov, que es uno de los tipos de mayor referencia en Rusia en temas militares, un tipo consultado constantemente por los medios, porque si ustedes observan, van a ver que muchas veces en las noticias, cuando analizan equipos militares o estrategia, lo que sea, el nombre citado es Leonid Leonkov, que es el experto que logramos conectar nosotros. Él nos explicaba que Rusia en realidad había hecho todo un paquete de ofertas, que era básicamente una especie de actualización de todo el ejército. Inclusive hablaba de las formas de pago, que serían asociaciones con litio, había un montón de cosas que podía proponer inclusive la Argentina y que podían ser de interés para Rusia. Y una de las cosas que él decía era que Rusia estaba dispuesta a instalar fábricas acá en la Argentina, a instalar fábricas y a montar muchos de los equipamientos que vendía, y coordinar fabricación de partes o de equipos para luego inclusive exportarlos a otros países. ¿Qué opina de una propuesta de estas características? ¿El problema sería viable y es en realidad solo de decisiones políticas? Mirá, Marcelo, vamos a empezar de abajo para arriba. La Fuerza de Argentina hace unos años compró 2 helicópteros rusos, entre comillas, ucranianos, los famosos Mi-17. Están fuera de servicio porque fue imposible conseguir los repuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no tengo problema, de hecho tengo armas de origen ruso, no he tenido problema, las he usado. Esto implica una decisión política no solamente en más alto nivel, sino una decisión política que implique una política de Estado a largo plazo. Porque yo no puedo comprar un sistema ruso e insertarlo en una logística francesa o norteamericana o alemana. Tengo que comprar todo, como es el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea de Perú. La Fuerza Aérea de Perú, hace muchos años, tomó la decisión
de comprar material aéreo ruso. Y tiene helicópteros, tiene aviones de caza, tiene aviones de... Entonces, a ellos les funciona porque, a ver, hay varios problemas. El idioma. Vos tenés que tener los manuales en español. Parece una tontería, no lo es. Yo tiré con un cañón alemán, con el diccionario de alemán, porque no estaban traducidos al español. Del alemán, Rheinmetall MK202. No quiero imaginarme lo que, si viene un vehículo chino. El tema del alfabeto, parece una tontería. Yo me acuerdo, yo me perdía en Grecia, después aprendí, porque sí, las cosas están escritas, pero están en caracteres cirílicos. Parece una tontería, pero no lo es. Las herramientas. Nosotros sabemos, los americanos tienen su sistema de herramientas en pulgadas, décimas de pulgada, centésimas de pulgada. Los franceses, los alemanes, tienen su sistema milimétrico. Si vos tenés un auto, yo por ejemplo en mi casa tengo la mitad del taller en milímetros y la otra mitad en pulgadas. Según el auto que tengo, cargo la llave tubo, la llave fija, porque no todo se arregla con una francesa, tenés que tener exactitud. Entonces, yo no estoy en contra de tener armamento ruso, pero es una decisión que tiene que ser del más alto nivel, tiene que ser completa y tiene que ser duradera, es decir, mucho tiempo, porque tengo que cambiar los manuales, tengo que cambiar el utilaje, sí, tengo que cambiar las herramientas, tengo que tirar la llave Allen o la llave Stilson y comprar las llaves que usan los rusos. Yo he volado muchos años en aviones y helicópteros rusos. Todavía estoy acá, no tuve ningún problema. Pero me doy cuenta, sin ser un ingeniero, que su filosofía de diseño es otra. Vuelan diferente. Vos lo ves, el avión ruso se ve tosco, feo, unos motores inmensos, pero vuela como los dioses. Vos te subís a un avión alemán y es una pinturita. Te da miedo tocarlo porque si lo voy a romper, es una cosa... Bueno, pasa con los autos, pasa con las armas de mano. Yo, manipulando, rompí una Glock. Bueno, sí, soy un bestia. Rompí una Glock austríaca en un resorte que de plástico lo rompí. Bueno, eso con un arma rusa no me hubiera pasado jamás. Entonces, es complejo, Marcelo. Yo sé por dónde están tus simpatías, las mías también. Compremos ruso, pero hagámoslo en forma razonada, en forma proporcional, de tal modo de que después no tengamos, como nos pasó con estos dos helicópteros, los Mi-17, que son excelentes helicópteros, que iban a la Antártida, que volvían, y que ahora los tenemos en tierra. No pueden volar porque no conseguimos los repuestos. Coronel, ¿qué le parece una charla, un debate entre ustedes tres, Gabriel Fossa Robecci y usted y Marcelo? Porque él dice una cosa acá que me llama la atención y no vamos a tener tiempo de desarrollar. Pero la pregunta se la hago yo a los tres, varía si él estuviera acá. Él dice, claro, nos vende Rusia y le damos la excusa para que los British hagan algo como la base Puerto Chino y Ushuaia y todo eso. O sea, por no dar la excusa a los británicos, nosotros tenemos que fumar toda la dependencia. Él dice, no a la dependencia china, pero no a la dependencia rusa, pero sí a la dependencia estadounidense de un imperio que está caído. Te contesto rápido. Si el problema es darle un prurito a los británicos, a mí es un plus. Me alegro, me da más ganas de hacerlo. Si vamos en contra de los británicos, para mí es un plus. Es decir, dejo de ser una desventaja, me da ganas de hacerlo, por el simple hecho de molestarlos un poco más. Porque así, son nuestro enemigo histórico. Yo agregaría una cuestión que me parece... yo tengo una forma de pensar, por algo a mí me interesa la geopolítica y la diferencia en realidad de la política internacional, porque voy a las cosas que me parecen prácticas y reales. Yo creo que uno está inserto en un mundo con actores políticos y si nosotros necesitamos desafiar a una de las cabezas de ese mundo, como son los británicos, que están apoyados por los Estados Unidos, indudablemente vamos a tener que buscar apoyos externos. Y esos apoyos externos se pueden hacer de una posición de soberanía. Por eso yo hablaba del tema de los iraníes. Los iraníes no se regalaron, pero terminaron negociando con los rusos.
Los indios juegan a 2 puntas, a 3 puntas, pero cuando hay que comprar armas, compran armas francesas y después también compran armas rusas. Entonces, es más, desarrollan, por ejemplo, el Brahmos lo desarrollan con Rusia. Entonces yo creo que no podemos decir, bueno, vamos a ser autosuficientes, porque salvo que pensemos en una guerra con arco y flecha, no vamos a tener capacidad para hacer mucho. Bueno. Vamos a necesitar apoyos externos. Entonces, podemos fabricar las cosas que podemos hacer toda esta industria de base que mencionaba el coronel, pero después, las cosas que necesitamos que realmente hacen diferencia, por ejemplo, el coronel habla de logística, no hablamos tampoco de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la información. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que ha tenido Ucrania por el apoyo occidental? Precisamente marcarle dónde están las tropas rusas, qué están haciendo, qué tipo de equipamiento tienen y facilitarle los ataques, por ejemplo. Bueno, si nosotros tendríamos acceso a la geolocalización rusa y una serie de cosas más que nos puede ofrecer Rusia o China, nos daría una ventaja comparativa. Si no tenemos acceso a ningún método de reconocimiento ruso, ni chino, ni satélite, ni nada, tampoco vamos a tener los occidentales porque los van a bloquear, ¿cómo nos vamos a arreglar? Ese es el tipo de cosas que yo hablo de concreto. O sea, de alguna manera tengo que organizar y tengo que acceder a algunas cosas. Yo pongo hasta dónde puedo ceder y cedo soberanía o no. No necesariamente. Yo puedo aprovechar. Hay innumerables ejemplos históricos. Tito, por ejemplo, era uno, de cómo uno puede estar con un bando o con el otro o sacar ventaja de los dos. No es fácil. Erdogan en los tiempos modernos es alguien que termina haciendo eso. Entonces lo que nos falta es voluntad e inteligencia. Bueno, yo voy a hablar con el coronel después, Gabriel, se lo acepta, hacemos esto con este tema porque es interesante, son interesantes las preguntas y quiero escuchar la respuesta, ¿no? Las preguntas, las afirmaciones, porque él dice que el tema es que Rusia no es enemiga del Reino Unido. No me respondan ahora ustedes, charlemos para ver si pueden. Yo creo que sería un debate interesante. Bueno, Gabriel Fosa Roberto lo acepta, coronel. Voy a hablar con usted después y ponerse de acuerdo con Marcelo. Estaría bueno porque tiene. Creo me adhiero a lo que dice José Várez de las Letras para cuando se hizo un directo en España. Pues hombre, ganas no nos falta el recurso nomás. Así que ya lo vamos a hacer. Y Fabián, Adrián Ferrari dice algo muy importante, coronel, que también habría que el asado nos invitas vos. Bueno, José, nos invita a un asado en España, coronel, así que podemos ir, miren qué bueno. Eso está genial. Fabián Ferrari dice, ¿cómo se logra que la voluntad política cambie? ¿No? Eso también es una gran pregunta, pero Maxi, tenemos que dejar al coronel que ya igual lo que vos me decís, yo creo que el debate, en realidad, por lo que leo, que dice Gabriel, lo va a tener que hacer con Nicolai, porque si plantea que el Reino Unido no es enemigo de Rusia, ahí hay un problema de fondo. Para los rusos, ellos son enemigos del Reino Unido desde hace siglos. Yalta hace 70 años, se está escribiendo la nueva Yalta en este momento. Claro, bueno, no va a ser igual a la anterior. Bueno, por eso estaría bueno que agarren entre los tres y hay un debate acá en este canal, Humo y Espejos Censuras, y en el canal oficial de Humo y Espejos. La idea es justamente este intercambio de ideas, ¿no? Es hacer un debate con algo profundo. En la superficie, sí. Bueno, veamos en profundidad de qué hay. Coronel, muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Gracias, coronel. Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, esperamos verlo ya en el canal oficial el próximo martes. En el horario de siempre. No censurar, pórtense bien, por favor. Vamos a portarnos bien, ahí vamos vamos a ir a España, Dios quiera que sí, vamos a ver. Y creo que a Ivonne le resultó ofensivo lo del arroz. Sí, yo jamás cocinaría arroz. Para Ivonne el arroz es sagrado, los brasileños es un ritual. Como todo brasileño, sí. Exacto. Así que bueno, coronel, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Un gran abrazo a todos ustedes, cuídense mucho.